Nueva conexión aquí en Periodista Digital y es un placer para nosotros poder hablar con un historiador, con un corresponsal de The Guardian, hoy colaborador de uno de los periódicos más importantes del Reino Unido y que aparte ya le conocían ustedes por haber hecho un libro fantástico sobre Catalina de Aragón, reina de Inglaterra. Y de lo que vamos a hablar ahora es de otro acontecimiento editorial, porque Gilles Tremblay lo ha vuelto a hacer, es decir, firma en estos momentos, ha presentado una de las biografías, yo diría, definitivas sobre las brigadas internacionales, aquel ejército transnacional, el más importante desde la existencia de las cruzadas, que participó en la guerra civil del bando republicano. Y tenemos la suerte de tener al historiador y periodista Gilles Tremblay del otro lado del Zoom. Gilles, gracias por estar con nosotros, lo primero. Y darte la enhorabuena por el trabajo descomunal, porque tengo entendido que has accedido a archivos históricos que por primera vez han visto la luz y lo van a poder encontrar los que quieran ahí en tu libro, ¿no? Bueno, he podido estar en muchos archivos desde California hasta Varsovia, ¿no? En Polonia, en persona, y he tenido la gran suerte a la vez de que todo el archivo de las brigadas, el propio archivo de las brigadas que forma parte del archivo del Comintern en Moscú, pues que se colgó en internet justo cuando empecé yo a trabajar en ese tema hace ya 6 años, y por lo tanto, pues el medio millón de documentos que están ahí, pues ya se pueden ver libremente. No soy el primero en ver los papeles, pero creo que soy el primero en tener esa magnífica posibilidad de andar continuamente por el archivo sin tener que pedir a una señora gruñona rusa a la que hay que llevar flores todos los días para que te traiga un par de papeles, ¿no? Bueno, pues igualmente lo hubieras podido hacer. Igualmente lo hubieras podido hacer. Pero cuéntame, a ver, estamos hablando de 35.000 voluntarios que llegaron a España provenientes de todos los rincones del planeta, mayormente comunistas, socialistas, izquierdistas de todo tipo. Había también conservadores, demócratas, había judíos, había musulmanes. Dices que era una auténtica torre de Babel. Era la primera vez, ¿no?, que se daba un hecho así, ¿no? Bueno, ya en los años 30, cuando la gente intentaba, los observadores, los periodistas de entonces, intentaban encontrar algún ejército parecido, pues miraban a la historia y solo encontraban a las cruzadas, ¿no? Una cosa nueva en el sentido de que siempre había ejércitos transnacionales, pero solían ser de mercenarios y no de voluntarios, ¿no? Entonces sí que fue un fenómeno nuevo en un momento en el que todos los ojos de todo el mundo estaban puestos en España, y por tanto pues fue un fenómeno muy importante y que atrajo la atención pues de medio mundo, y como había representantes dentro de las brigadas de casi todas las naciones de entonces, pues tuvieron una relevancia y una importancia mayor a la hora de explicar la guerra civil española fuera de España. Estas brigadas participaron en casi todas las batallas que se libraron en España durante la Guerra Civil. Hablamos de Lopera, hablamos de Teruel, hablamos de Brunete, de Belchite. Hubo 4, sin embargo, que es la que nos llama más la atención, ¿no?, que fueron la de Madrid, Jarama, Guadalajara y la del Ebro. ¿Con cuál te quedas, Gilles? Uy, pues yo me quedaría con 2 de ellas, ¿no? La primera es la de Madrid, cuando llegan a una ciudad que está, y ellos mismos se dan cuenta, y así lo describen, una ciudad que cree que va a caer dentro de unos pocos días, que está a punto de rendirse
a las fuerzas de Franco y ayudan en esa tremenda batalla que se arranca en la Casa de Campo y luego en la ciudad universitaria de Madrid. Y luego se extiende pues por la carretera de La Coruña y otros sitios, y ahí es donde pues separa las fuerzas nacionales de Franco, y eso es clave en todo luego el desarrollo de la guerra civil. Así que digamos que es el momento cuando más inciden ellos en el curso de la guerra. Y luego quedó con la batalla final, que para ellos es la del Ebro, que es una batalla cruenta, terriblemente difícil para todos, y donde pues mueren muchos brigadistas, incluso algunos justo en las horas antes de la retirada de las brigadas del frente, ¿no? Se habló mucho de que ellos chocaban con los mandos aquí en España, que había muchos roces entre ellos y los que estaban a cargo aquí de las fuerzas republicanas. ¿Qué nos puedes Sí. contar sobre eso? Bueno, en primer lugar, en Madrid sí que ocurre, porque se intenta hacer propaganda con las brigadas, sobre todo por parte del Partido Comunista, y se presenta al general Kleber, ya por entonces el comandante del primer batallón de las brigadas, como el Salvador de Madrid, y esto, claro, ofende mucho a los mandos españoles republicanos como Rojo y otros, y ahí pues empieza a haber digamos, una discrepancia o una pelea por casi, yo diría, por la narrativa, ¿no?, de lo que ocurre. En el fondo, eso no pasa de ser otro roce dentro del ejército republicano entre la parte comunista y las brigadas internacionales. Caen, aunque no sean todos comunistas, la mitad de ellos sí, la otra mitad no, pero caen, digamos, dentro de la parte del ejército republicano que está bajo el paraguas del Partido Comunista Español, como el Quinto Regimiento también. Por lo tanto, lo que nos estás diciendo es que hubo tensiones con los dirigentes estalinistas, digamos, con lo que serían los líderes entre la parte anarquista y los líderes del Kremlin. Es que en la Guerra Civil Española ya se sabe que son tantas peleas por todos lados, entonces hay que separar. En relación a las brigadas internacionales, ya Sí, vale, pues no te hablo de Orwell, de Cataluña, ni nada. sí, Te hablo vale. en relación a Pues eso. mira, en el fondo, las brigadas en ese sentido, como he dicho, forman parte del sector comunista del Del ejército Ejército Rojo, del republicano. Ejército Republicano, claro. Vale, entonces, cuando hay roces entre la parte comunista con las demás partes, pues ellos forman parte de esto. Luego hay otros que argumentan que el tener ahí a un ejército de voluntarios internacionales pues pone en peligro, digamos, el concepto de una España republicana puramente española, que se defiende no solo contra Hitler, no solo contra Franco, sino contra las fuerzas fascistas del exterior, que sí que se presentan, la Legión Cóndor y los cuerpos que manda Mussolini, que son muy superiores en número a los brigadistas, ¿no? Claro. ¿Qué porcentaje le das a las brigadas internacionales? Es decir, ¿fueron un factor determinante en el resultado de la guerra o en la prolongación de la guerra?
Yo creo que sí, hombre, es imposible decir quién fue clave en qué momento, ¿no? Pero es obvio que en la defensa de Madrid juegan un papel muy importante, no tan importante como la propaganda de las propias brigadas intenta decir, pero sí es muy relevante y muy importante. Si hubiera caído Madrid sin ellos, pues es imposible de decirlo. Yo creo que probablemente no, porque yo creo que ya llegaba el ejército nacional un poco agotado y que en Madrid pues ya también el ejército republicano ya había aprendido mucho y además estaba la gente de Madrid, ¿no? En Jarama y Guadalajara son también muy importantes y luego el resto del ejército republicano básicamente si se llega a su altura, a veces incluso les supera, se organiza un ejército más profesional y vienen a ser otra parte más de un ejército que funciona a veces bien, a veces mal, pero no son ni los mejores ni desde luego no son los peores, ¿no? ¿Qué vamos a descubrir en tu libro que nos haya contado? ¿Algún descubrimiento has rastreado, como decías, en instituciones, universidades, los documentos del Comiter? ¿Qué vamos a encontrar que hasta ahora no sé, quizás no se había contado en detalle? Bueno, lo que se va a encontrar más que nada es mucho detalle. La gran parte de ella pues viene a apoyar muchas cosas que ya se sabían. Yo creo que se pueden sorprender los lectores no tanto por la vida de los brigadistas durante la guerra, sino por la posguerra, por lo que hacen ellos durante la Segunda Guerra Mundial y luego la importancia y relevancia que tienen luego en los regímenes comunistas del este de Europa, porque pasan a ser muy importantes ahí. Luego, en lo que se sabe de la organización de las brigadas, yo creo que se mantiene como una dualidad, ¿no? Una es que la estructura fundamental la pone el Comintern, así que el comunismo sí que es súper importante, pero que el espíritu de las brigadas es mucho más transversal, es frente populista y hay un esfuerzo muy importante por mantener esto. Incluso los partidos comunistas en algunos momentos pues intentan no dominar de manera, digamos, obvia lo que es un ejército que se define y que ellos mismos, cada uno de ellos se definen primero como antifascistas y luego si son comunistas y dentro de esto si son estalinistas, pues cada uno tiene su postura política, ¿no? Para los que se escandalizan por cómo en las brigadas se fusilaba a los desertores, pues eso sí que pasaba, no tanto como se dice, y es bastante normal y pasa en ambos bandos. A mí lo que me ha sorprendido, y lo explico claramente, es cómo fusilaban ellos a prisioneros, sobre todo después de la batalla de Quinto, y esto para mí es una mancha en su historia. Pero claro, también les pasaba lo mismo a ellos. Muy pocos sobrevivieron si caían en manos del ejército nacional, ¿no? Ese es un punto interesante por el cual también te quería preguntar, porque hay
hay una cierta corriente de opinión sobre el terror ejercido por los dirigentes estalinistas. Algunos de ellos, por ejemplo, André Martín era uno que contaba que decía que, porque se decía que se habían colado delincuentes dentro de las brigadas internacionales, pero Martí es más de la opinión que tú dices, es decir, no se le fusilaba por delincuentes, quizás también algunos se les fusilaba por, ellos decían, desviación política. Que en todo caso, la pregunta, ¿hubo efectivamente, se colaron en las brigadas internacionales algunos elementos que era mejor tenerlo lejos? Se colaron en las brigadas internacionales y en todos los ejércitos de toda la historia del mundo y se van a seguir colando. Es imposible tener un ejército de 35.000 santos, como yo voy explicando a los que sí que creen que eran santos, pero tampoco son 35.000 diablos, que es como algunos les ven, ¿no? Yo la verdad, yo tengo muy estudiado toda la disciplina interna de las brigadas. Yo creo que se ha exagerado mucho. Lo de Martí como carnicero de Albacete para mí es una exageración. Sí que se fusilaba a desertores como era la norma dentro del ejército republicano y cualquier otro ejército que está en guerra, ¿no? Tal vez habría que ver, hubo sí una cárcel en Castelldefels de brigadistas, de las brigadas para los brigadistas, donde sí que se formó una especie de centro que se les escapó de las manos y se tuvo que mandar una comisión para cambiar aquello, ¿no? ¿Qué era una checa? ¿Una especie de checa? ¿Qué era una especie de checa? Bueno, no, era el castillo de Castelldefels, que se usaba como cárcel para brigadistas, y ahí pues los mandos maltrataban sistemáticamente a los prisioneros y la gente de Castelldefels se daban cuenta de ello y llegaron informes a Albacete y finalmente pues se tuvo que hacer cambios porque se pasaba mucho. Por lo demás, Martí es de estos personajes que hacen mucho ruido pero luego no hacen tanto daño, ¿me entiendes? ¿Y algún Entonces, aspecto, hemos hablado del aspecto oscuro, algún aspecto así heroico que te haya llamado en el transcurso, en toda la investigación? ¿Algún aspecto heroico que se pueda mencionar? Bueno, pues hay muchos casos de heroísmo individual, ¿no? Yo casi me quedo con, porque claro, se piensa en las brigadas internacionales como todos extranjeros, pero al final no lo eran, la mitad de los brigadistas eran españoles, ¿no? Y yo me quedo con una escena en la batalla de Teruel, donde un grupo de jóvenes de catalanes, muy jóvenes, anarquistas, que se les ha mandado a un batallón de las brigadas, van al rescate de 3 de los suyos que se quedan ahí colgados y los brigadistas se quedan muy maravillados con ellos, ¿no? Porque les había dicho que eso era una locura, que esos 3 estaban perdidos y esos jóvenes catalanes dicen no, vamos nosotros a rescatarles y así ocurre. Luego hay muchas historias de guerrilleros, sobre todo cuando van a librar a unos 300 prisioneros republicanos que están en una especie de castillo al lado del mar por la zona de Málaga, y esto es bastante espectacular, ¿no? Pero yo creo que yo me quedo con el mutuo respeto que se tenían las fuerzas de choque de un lado y de otro, ¿no? Respeto en el sentido también de miedo y de
de preferir no tener que pelearse contra ellos, ¿no? Claro, claro. Y se nota que por el lado nacional, pues la Legión tenía mucho respeto a las brigadas y viceversa, y los carlistas también, ¿no? Eran fuerzas de choque, tanto unos como otros, y se les metía siempre en el punto más difícil y más sangriento de cada Claro. batalla. Gilles, agradecerte, no sin antes quería preguntarte, aprovechando que te tenemos del otro lado del Zoom, quería preguntarte, tú como corresponsal, con tantos años de corresponsalía en The Guardian, ¿qué impresión te ha causado estos intentos que tiene ahora el actual gobierno de combatir lo que ellos llaman la desafección, las informaciones falsas, las fake news? Si eso es algo que me interesa tu mirada, y si es algo que perfectamente podría pasar en otros países como el Reino Unido o otros países europeos que tú conoces bien, o si en eso España es una especie de excepción, porque aquí estamos un poco preocupados. Sí, no, yo también estoy preocupado. Yo creo que no, esto no es un tema que atañe a políticos, punto. Los periodistas nos tenemos que separar de ellos, pero que tampoco es un punto, tampoco nos podemos fiar de los propios periodistas en ese sentido, ¿no? Necesitamos una especie de tercera fuerza independiente que nos vigile a nosotros, pero que no sean los políticos, porque nos toca a nosotros vigilarles a ellos, ¿no? Entonces, ¿Y no podemos vigilarnos nosotros solos? no, no, esto se ha probado en el Reino Unido y no funciona. No funciona porque hay un corporativismo entre los periodistas también. Hay que buscar una solución de una especie de ente independiente, y para mí eso es un problema en España, que no hay muchos entes así de ese tipo, ¿no? Políticamente independientes, para asegurar simplemente lo que es cierto y lo que no lo es, y eso no es una tarea del gobierno, pero tampoco es una tarea dentro de la prensa, de la propia prensa, ¿no? Somos el cuarto poder, y se necesita otro poder que nos vigile, no tanto que nos vigile, pero que pueda dar con una opinión que tenga la confianza del lector, ¿no? Que ¿Qué el tipo de propio organismo? lector, el que consume los medios, no se va a fiar primero de los políticos, y luego, si no fía de los medios, pues necesita un tercero, ¿no? Una especie de juez independiente para ello. Y esto un poco hay que inventarlo sobre la marcha. Ya estamos viendo cosas que aparecen de los fact-checkers, y yo creo que vamos a encontrar el camino. ¿En Reino Unido existe ese tipo de No, en el organismo de Reino Unido lo institución? que hemos intentado ha sido que la propia profesión se encargue de vigilarse. Esto no ha funcionado. Mi propio periódico, The Guardian, hizo una serie de reportajes sobre cómo funcionaba, por ejemplo, el diario The News of the World, haciendo pinchazos a El de teléfonos Murdoch. móviles, ¿sabes? Obrando de una manera totalmente sin ética. Al final, aquel periódico se tuvo que cerrar, y ya por entonces teníamos nuestro propio sistema de autogobierno, una comisión a la que se podía ir a presentar quejas contra los medios. Y claro, como eran los medios, incluso The News of the World, los que mandaban ahí, Rupert Murdoch concretamente,
pues la verdad es que no servía para nada. Bueno, pues vamos a ver cómo acaba esto. En todo caso, Gilles Sternblet, autor de Las Brigadas Internacionales, editado por Debate, ¿no? Lo Por he dicho bien. Debate, sí. Por Debate. Y ahí lo tienen, un acontecimiento editorial que queríamos celebrar con este amigo de Periodista Digital. Gilles, gracias por estar con nosotros. Bueno, pues muchas gracias a ustedes y que disfruten con el libro.